Buenas noches a los presentes. Hoy le venimos a presentar la temática de la Revolución Industrial, que va a ser presentada por María Ángel Martínez Duarte, Laura Daniela Méndez Lamprea, Milton Steven Solorzano Chávez y Karen Gisela Oviedo Quesada. Somos del primer semestre de Administración de Empresas de la Universidad IFIP. La Revolución Industrial fue el proceso histórico que marcó a toda la historia de la humanidad, debido a su crueldad y despotismo. Este proceso tuvo lugar entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y se desarrolló principalmente en Inglaterra. En este enorme proceso histórico se sufrieron grandes transformaciones a nivel socioeconómico, tecnológico y cultural. El principal cambio que se experimentó fue el paso del trabajo manual y artesanal al trabajo automatizado e industrial. Este se desarrolló gracias a la aparición de la máquina, enemigo número uno del proletariado, pero amigo inseparable de la burguesía. Uno de los acontecimientos más importantes que acompañó a la Revolución Industrial durante todo su desarrollo fue el movimiento obrero. Este fue el resultado de años de sufrimiento y hambre que trajo consigo el desempleo generado por la utilización de máquinas de manufactura. El principal objetivo fue el movimiento de la evolución del capitalismo, para dar un nuevo y mejorado comienzo de producción, el socialismo. Primera revolución industrial. La primera revolución industrial debe considerarse como el hecho más importante que ocurrió en la historia de la humanidad desde la época neolítica. Comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, en 1760, y finalizó en 1870. ¿Qué fue la primera revolución industrial? Bueno, pues fue una serie de cambios que afectaron no solamente a la industria, sino a todas las organizaciones, económica y social, y que permitió el crecimiento económico sostenido a los países a nivel mundial. Luis Augusto Blanco fue el primer personaje que usó el término revolución industrial. Fue usado por primera vez en 1837. Este fue usado para referirse a los increíbles cambios económicos, tecnológicos y sociales que vive Europa desde finales del siglo XVIII. Causas. Aumento de la producción agraria. Era el sector primario del cual se nutría la población. Por lo tanto, para crecer esta, era necesario que hubieran los recursos agrarios suficientes como para alimentarla. Mano de obra abundante. No es posible que crezca la industria si no hay mano de obra que trabaje en ella. Capital. Evidentemente, sin dinero no pueden afrontarse nuevos proyectos industriales. Expansión del comercio. Mayor demanda promueve el que haya mayor oferta, es decir, mientras más nos pidan, más crecemos, y eso solo es posible con un comercio creciente. Innovaciones técnicas. Para un cambio semejante es necesario la presencia de nuevas máquinas y herramientas con las que se puedan trabajar. Mentalidad empresarial. La sociedad debe estar abierta a todos esos cambios. Y por último, la política favorable, que es el sistema político que debe favorecer que se produzcan todos esos cambios. Consecuencias. Consecuencias sociales. Se produjo una auténtica revolución demográfica. Desde Europa se propagó un crecimiento constante de la población favorecido por los movimientos migratorios y por la creación de una nueva estructura social más a favor de la familia. Con esto crecieron el número de ciudades por todo el mundo y el tamaño de estas. Apareció la ciudad industrial que nacía y se desarrolló en torno a una industria concreta. En un siglo se calcula que hubo un movimiento migratorio entre Europa y América de unos 50 millones de personas. Consecuencia económica. A partir de la revolución se pudo comenzar a hablar del crecimiento económico sostenible. Gracias a esta revolución, a largo plazo, se consiguió que las diferentes naciones fueran cada vez más ricas. Comenzó a aparecer los conceptos del capitalismo. La propiedad privada se fortaleció, la libertad de empresa y el libre mercado que ajustaba sin injerencias la oferta con la demanda. Las bolsas se fortalecieron. Los bancos mejoraron y con ello la sensación de riqueza entre la sociedad. Surgió el movimiento obrero en torno a la mano de obra y por último surgió el capitalismo financiero que conduciría a la segunda revolución industrial. Inventos de la revolución industrial. Hiladora mecánica. En 1764, James Hargreaves inventó la primera hiladora mecánica, la Spinning Jenny, que permitió tener numerosos hilos al mismo tiempo. En 1769, Richard Arkwright inventó una hiladora que utilizaba energía hidráulica.
James Watt incorporó la energía de vapor en las hiladuras. La máquina de vapor, máquina que utiliza el vapor como fuente de energía. La primera fue desarrollada por Thomas Newcomen en 1712 y en 1769 James Watt perfeccionó este invento y la adaptó para ser utilizada en la industria textil. Telar mecánico, diseñado en 1784 por Edward Cartwright. Datos curiosos de la revolución industrial. Los niños pasaron a ser parte clave del trabajo de las empresas, ya que los lugares de trabajo eran muy estrechos y ellos, por su tamaño, se acomodaban muy bien. Las mujeres también salen de sus casas y empiezan a trabajar. Pasamos de movernos a pie o en caballo a movernos en avión. Pasamos de calentarnos con chimeneas a alumbrarnos con luz de la electricidad. El ferrocarril y el barco fueron los primeros inventos más importantes de la revolución industrial. ¿Sabías que el ferrocarril fue el primer protagonista de la primera película de terror de la historia, ya que la gente creyó que un tren venía directo hacia ellos y todos empezaron a correr con miedo? Al igual el barco, cuando fue navegado por primera vez en el río Jackson, en Nueva York, la gente se asustó al creer que era un monstruo que había salido del mar. Esto fue una pequeña parte de lo que sucedió en la primera revolución industrial. Se conoce como segunda revolución industrial a un ciclo de innovaciones en la industria que involucró tanto los procesos de producción de bienes como los transportes y el desarrollo de nuevos inventos. Esta se inició en Europa a partir del año 1850 y se prolongó hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Esta segunda etapa de la revolución industrial se extendió por diversos países y dio lugar a la aparición de grandes potencias industriales y económicas, tales como Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón. El éxito de estas nuevas potencias se puede observar en diferentes aspectos. Es por ello que, en definitiva, esta nueva situación tuvo como efecto una nueva configuración del capitalismo y del orden internacional, lo cual dio lugar a una época de tensión entre las diferentes potencias industriales en su intento de ampliar sus mercados. Los principales factores de la segunda revolución industrial y de los que se desprendieron numerosos aportes fueron: la primera, la industrialización y el nuevo sistema de producción en serie. Segundo, el desarrollo del transporte, por la producción del acero para las líneas férreas y de nuevos combustibles. Tercero, las nuevas fuentes de energía. La principal fue el petróleo, que reemplazaría el carbón. Y por último, los grandes avances en las telecomunicaciones. Algunos de los grandes inventos que cambiaron la historia para siempre fueron la creación de productos químicos, la electricidad, los nuevos métodos de transporte, la producción industrial de armas, la impresión de periódicos, la emisión de programas de radio y el telégrafo. El desarrollo del transporte. La organización del trabajo estaba basada en el nuevo sistema de producción económico, Taylorismo, donde cada obrero realizaba una tarea en específico durante un tiempo determinado, todo para reducir costos de producción y aumentar la productividad del personal. Esto conllevó de forma paralela un nuevo modo de capitalismo con carácter monopolista, así como nuevos proyectos imperialistas con el fin de conseguir nuevos mercados. Además, dentro de las fuentes de energía hubieron ciertos avances, como la utilización del petróleo en vez del carbón, el cual fue usado como combustible para los carros con motor de explosión y demás transportes. Posteriormente se empleó el uso del queroseno, el cual resultaba mucho más eficiente y menos costoso que los aceites comunes de esa época. Esto conllevó al descubrimiento de la electricidad y por ende la creación de la lámpara incandescente, que permitió el alumbrado público y el hogar. En cuanto a las telecomunicaciones, también ocurrieron innovaciones radicales. Las más destacadas fueron: el telégrafo. Fue construido en 1837 por Samuel Morse, permitía una comunicación al instante mediante un idioma de puntos y líneas. El teléfono. En 1876, Antonio Meucci inventó un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir conversaciones por medio de señales eléctricas. El cine. En 1895, los hermanos Lumière crearon el primer cinematógrafo que transmitía imagen sin sonido. La primera película que emitieron se llamó Salida de los obreros de la fábrica Lumière. El desarrollo del transporte se caracterizó por el ferrocarril eléctrico, que fue uno de los grandes responsables por el estallido del sistema de producción. Lo mismo sucedió con la instalación de largas vías férreas, las cuales facilitaron el traslado de miles de personas y de insumos. Además, el petróleo y la energía eléctrica permitieron la creación de nuevos tipos de transportes con motores mucho más veloces. Y por último,
Algunas de las causas que provocaron la segunda etapa fueron el maquinismo, los intereses de los capitalistas, la sustitución política por sistemas abiertos y democráticos, crisis económicas y demás. Por otro lado, se dieron consecuencias como la aceleración de la producción, logrando una mayor competitividad en el mercado, más desempleo por la automatización y tecnología. Tercera revolución industrial, también llamada revolución científico-tecnológica, revolución de la inteligencia o tercera revolución tecnológica. Cuando se originó, surge a mediados de los años 40 con el objetivo social de progresos y descubrimientos tecnológicos y científicos en las décadas de los 70 y 80. Como tal, fue un proceso liderado por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, donde se presenciaron grandes cambios en los sectores de la comunicación y energía. ¿De dónde surgió el concepto? El concepto Tercera Revolución Industrial o la Revolución de la Inteligencia es aprobado por el Parlamento Europeo en el año 2007 y es producto del pensamiento de Jeremy Rifkin, derivado del punto en que convergen las nuevas tecnologías y los nuevos mecanismos de obtención de energía. ¿Quién es Jeremy Rifkin? Jeremy Rifkin nació el 26 de enero de 1945 en Denver, Estados Unidos. Es un sociólogo, economista, escritor, orador, asesor político y activista estadounidense. ¿Cuál era la idea de Jeremy Rifkin? Jeremy Rifkin dijo que la sociedad se debe basar en nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como en las innovaciones que permiten el desarrollo de energías renovables. Además, dijo que la relación de estos dos elementos, actuando conjuntamente, trae grandes cambios en muchas áreas. ¿Qué cambios o pilares caracterizaban la idea de Jeremy Rifkin en esta tercera revolución industrial? Abarca 5 pilares fundamentales. El primero es la transformación y expansión de las energías renovables. El segundo es la transformación de los edificios en plantas de energía. El tercero es el desarrollo de la tecnología Smart, como Smart City, ciudad inteligente, Smart Grid, que quiere decir la red de distribución de energía eléctrica inteligente, como Smartphone o Smart TV. El cuarto es la utilización del hidrógeno, de las baterías recargables y otras tecnologías destinadas al almacenamiento de energía. Y el quinto es la conversión de los medios de transporte. Su base es allá en los vehículos todo eléctricos, los híbridos eléctricos regulares y de pilas combustibles e híbridos recargables. Como tales, haciendo uso de la energía de la electricidad renovable como energía de propulsión. ¿Qué descubrimientos surgieron con ello? Diversos descubrimientos aparecieron, entre los más destacados se encuentran la fibra óptica, que es un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, el cual es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. La fibra de vidrio, que es constituido por un material fibroso que se obtiene al fluir vidrio fundido a través de unas piezas de agujeros. El Internet, que se inicia en el año 1969, inventado por Berners-Lee, llegando cuando se hace la primera conexión a computadores conocidas como ARPANET entre 3 universidades en California, Utah en Estados Unidos. Y la nanotecnología, que es aquel estudio de diseñar, crear, manipular y aplicar materiales, aparatos y sistemas funcionales, y uno de sus grandes representantes es Richard Feynman en el año 1965, siendo este el primero que dio las primeras teorías de la nanotecnología. ¿Qué inventos son los más destacados? Hay 3 inventos muy destacados, entre ellos está la microelectrónica, la telecomunicación en conjunto en la microelectrónica y la ingeniería genética. La microelectrónica, el cual es el estudio de la fabricación de diseños y componentes electrónicos muy pequeños. La telecomunicación en conjunto con la microelectrónica, que es basada en la creación de nuevos materiales que permiten el transporte de la información. Y la ingeniería genética, que es la manipulación directa de los genes de un organismo usando la biotecnología para modificar sus genes, eliminarlos o duplicarlos por medio de las diferentes tecnologías de la edición genética. Sector económico. En las transformaciones económicas
suelen presentarse cuando se convergen las nuevas tecnologías de la comunicación con los nuevos sistemas de generación energética. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la tercera revolución industrial? Las ventajas son los métodos de trabajo. Como tal, el trabajo se hizo más productivo gracias a la mecanización y división del trabajo. Aparecieron las fábricas, los talleres, se desarrolló la industria, se desarrollaron las nuevas formas de energía y la producción aumentó. El progreso tecnológico es la creación de las nuevas máquinas que mejoraron los progresos de fabricación y en especial a la industria textil. Como otra ventaja está la mejora de medios de comunicación y transporte, y se incorporó en ello el uso del telégrafo y teléfono, además de la invención del ferrocarril y el barco de vapor. Y otra ventaja son las nuevas formas de comercialización. En desventajas encontramos como tal la nueva organización del trabajo. Al haber nuevas formas de transporte, los trabajadores fueron afectados principalmente, ya que el trasladar mercancías lejanas era más sencillo, por lo cual dejaron de adquirir los productos. Se desarrollaron nuevas clases sociales, las injusticias sobre el sector obrero, la migración del campo a la ciudad y las epidemias. En conclusión, podemos decir que esta tercera revolución industrial o esta etapa de la revolución industrial está basada en el desarrollo de las técnicas y la tecnología que le facilita el día a día al hombre, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Ahora les presentamos la cuarta revolución industrial. A finales del siglo XVII fue la máquina de vapor, y esta vez serán los robots integrados en sistemas ciberfísicos los responsables de una transformación radical. La revolución digital, como también la denominan, marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, anticipan que esto cambiaría el mundo tal de como lo conocemos. Suena muy radical, ¿cierto? Es que de cumplirse los vaticinios lo será. Y está ocurriendo, dicen, a gran escala y a toda velocidad. Bueno, la cuarta revolución industrial es importante, ya que gracias a sus tecnologías avanzadas, las innovaciones van a tener una mayor eficiencia y automatización en la producción, y también van a tener un desarrollo de economías a gran escala. 5 claves para entender la cuarta revolución industrial. Alemania fue el primer país en establecerla en la agenda de gobierno como estrategia de alta tecnología. Se basa en sistemas ciberfísicos que combinan infraestructura física con software. La Internet de las cosas jugará un rol fundamental. Permitirá agregar 14,2 billones de dólares a la economía mundial en los próximos 15 años y cambiará el mundo del empleo por completo y afectará a las industrias en todo el planeta. Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Dicho por Klaus Schwab, autor del libro La Cuarta Revolución Industrial, que fue publicada en este mismo año.